Antes de nuevo, buenos días. Hoy vamos a ver la DRIS. Quiero saber si alguno de ustedes tiene idea qué es la DRIS, si saben algo, si han escuchado algo de la DRIS. Primera vez que escucho el término. ¿Sí? ¿Y el otro, Alex? Lo mismo, Master, no había escuchado nada. Bueno, entonces vamos a iniciar desde cero con lo que es la DRIS. ¿Sí? Bueno, esto por eso les preguntaba, es complementario, si así lo podemos llamar, a los análisis que se hacen de suelo y de tejido vegetal. Pero más que complementario, es una técnica mucho más integral, la veo yo, ¿sí? Mucho más buena. Sin embargo, vamos a ver sus pros y sus contras, ¿sí? Entonces, estos son siglas en inglés, de diagnóstico y recomendación integral, es un sistema de diagnóstico y recomendación integral. Y pues como todo sistema, pues tiene sus entradas y sus salidas. Fue iniciada en 1971 por este señor Beauflis y es un sistema de control del equilibrio nutritivo de las plantas, pero es un tanto complejo el tenerla, ¿sí? El poder tenerla, y ahora van a ver por qué. Entonces sirve para controlar la respuesta del cultivo a la fertilización y detectar problemas, pero estos problemas detectarlos en una forma temprana, ¿sí? Y eso es una de las ventajas de la DRIS. La puede detectar de una forma temprana todos los problemas que se puedan tener. Bueno, ¿para qué sirve? Para evitar aplicaciones de fertilizantes innecesarios. Y pues bien saben que si evitamos y si hacemos aplicaciones innecesarias de fertilización, entonces lo que vamos a permitir nosotros, lo que vamos a tener es, esperen, voy a desconectar esto aquí. Lo que vamos a tener es una mucho mejor rendimiento, una mejor respuesta al cultivo, vamos a tener menos pérdidas, vamos a tener menos contaminación, a generar menos contaminación, vamos a ser mucho más eficientes en nuestra producción y pues obviamente todo eso viene a beneficiar no solamente el bolsillo de las personas, los agricultores, sino también el medio ambiente, ¿sí? Entonces evitaríamos todo ese tipo de aplicaciones innecesarias y pues gastos innecesarios. Mejoraríamos la rentabilidad, como ya les decía, y pues realizaríamos una interpretación de los análisis de las plantas, de su estado nutricional muy integral. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona confrontando, ¿sí? Las relaciones de concentraciones de nutrientes. Confrontando, ¿por qué? Porque ya se tiene en qué estado nutricional debe estar el cultivo y se miraría cómo está actualmente. Entonces, como una confrontación de resultados, ¿sí? Pero tenemos algunas palabras claves en la DRIS que es el rendimiento máximo u óptimo. Entonces, a eso le llaman norma DRIS, ¿sí? Y siempre para un nutriente en especial. Y algo muy importante de la DRIS es que debe ser para un cultivo específico, ¿sí? No se puede generalizar, ¿sí? Para cualquier cultivo yo voy a utilizar la DRIS si no cuento con todos los datos. Entonces usa las relaciones entre nutrientes y las ordena en expresiones. Esas expresiones son numéricas y estas expresiones las llamamos índices DRIS. No son más que unos datos. Bueno, ¿cómo se realiza? Estos son algunos cálculos complejos, ¿sí? Complicaditos, pero estos cálculos los realizan sí la plantilla que uno tenga ya de Excel, que es lo más sencillo que se maneja, ¿sí? Entonces, todos estos complicados cálculos no los vamos a hacer nosotros, sino que los va a hacer la plantilla o el sistema en sí con el que estemos trabajando. ¿En qué se diferencia un análisis foliar tradicional? O sea, el que normalmente nosotros vamos
y tomamos todas el muestreo, hacemos un muestreo representativo, entonces hacemos unas submuestras para generar una muestra compuesta de todo el área. Ya vimos cómo deben hacer ese muestreo, debemos tomar en cuenta la topografía, debemos tomar en cuenta las fertilizaciones previas, debemos tomar en cuenta cómo se ha estado nutriendo una finca u otra, debemos tomar en cuenta si una tuvo riego o la otra no tuvo riego. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, si una se vino fertilizando orgánicamente y otra inorgánicamente, ¿sí? O si una se vino fertilizando con síntesis química normalmente. ¿Qué otra cosa? Todos los parámetros que nos puedan variar resultados, incluido el genotipo de las plantas que tengamos. Por ejemplo, si estamos hablando de frutales, debemos de saber bien si estamos hablando del mismo patrón y la misma copa o si hay diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente diferente genotipo también requiere nutrientes, tiene una extracción diferente, unos requerimientos nutricionales distintos y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa es una diferencia grande y el análisis es el mismo. O sea, es el mismo en cuanto a que necesitamos hacer muestras, pero aquí se hacen muestras, aparte de hacer las muestras, cuando necesitamos el resultado, también se hacen muestras previas porque es todo un estudio previo a, ¿sí? Y se realizan los mismos elementos, o sea, se indagan los mismos nutrientes. Ahí en nutrientes, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que en la actualización que todos debemos estar constantemente, les quiero anunciar que hay un nuevo nutriente esencial, ¿sí? Hay un nuevo nutriente esencial y luego les voy a poner una tareita sobre eso para que vayamos leyendo y nos vayamos actualizando. ¿Listo? Es un micronutriente, les adelanto. Ok. Entonces se analizan los mismos elementos y la diferencia está en la manera de interpretarlos. Esa sí es una diferencia y es una diferencia enorme. Es una diferencia grande. Esto puede ser como les digo yo, por utilizar la misma palabra, la diferencia entre que usted tenga malos rendimientos y buenos rendimientos, ¿sí? La forma de interpretarlos, porque el que le permita a usted preceder a lo que posiblemente la planta aún no está mostrando es algo muy bueno, ¿sí? O sea, el que usted diga, bueno, de acuerdo a la DRIS, la planta me está mostrando deficiencia de tal nutriente, pero sin embargo aún la eficiencia visualmente no se ha presentado. Entonces usted puede antecederse a todo ese detrimento nutricional que puede afectar a su planta y pues por obvias razones al rendimiento, ¿sí? Pues tradicionalmente los resultados de los análisis foliares se han interpretado mediante métodos estáticos. ¿Por qué? Porque recuerden que en el análisis foliar, así como en el de suelo, después lo vamos a ver a más detalle, uno dice que está alto, medio, bajo, dos palabras que yo siempre le pongo por la poca cultura aquí de análisis de suelo, le pongo palabras como excesivo y crítico, ¿sí? Para crear un tipo de alarma en el agricultor. Pero en la DRIS entonces no es tan estático como decir en qué rango está, ¿sí? Como decir alto, medio, bajo y listo. En la DRIS es un sistema de interpretación dinámico, entonces ahora vamos a ver por qué es dinámico, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta pues para poder nosotros trabajar con la DRIS? Contar con los datos del análisis de tejido y con la norma de diagnóstico desarrollado para el cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Contar con una cantidad de datos sobre mi cultivo in situ. O sea, necesitamos saber cómo esa planta, haber hecho estudios previos y saber cómo esa planta se comporta en su finca, en sus condiciones agroclimáticas, en sus condiciones edafológicas, ¿sí? Incluyendo, bueno, la agroclimática incluye el suelo, pero les hago énfasis ahí porque
puede ser que usted está trabajando no sé, en el mismo clima, pero obviamente en diferentes fincas. Ya allí cambia todo. Recuerden que la heterogeneidad del suelo es muy grande. Podemos tener suelos diferentes de un metro a otro, ¿sí? Y eso pues responde a un montón de eventos geológicos, climáticos, de manejo y demás. Entonces es algo complejo. Entonces, por eso debe ser desarrollada para cada cultivo. Por eso es que nosotros no nos debemos quedar con los resultados del vecino. Si al vecino le funcionó, a mí me va a funcionar. No es así, ¿sí? No es así. Y aún la naturaleza y las plantas son tan nobles que aún producen, ¿sí? Entonces, el índice de nutrientes es el valor promedio de todas las comparaciones de los nutrientes. Este índice de nutrientes es muy importante, ¿sí? Es, como les decía antes, es un valor. Es un valor, aquí no nos da nada cuantitativo, es un valor, pero de ese valor lo interpretamos cualitativamente, ¿sí? Entonces, ese índice de nutrientes es el valor promedio de todas las comparaciones de los nutrientes. Escuchen. Es el valor promedio de todas las comparaciones de los nutrientes y de sus interacciones contra valores normales o valores que nos están mostrando entonces un detrimento en la nutrición de nuestro cultivo, ¿sí? Entonces esos valores normales ya tenemos que haberlos generado para poder nosotros utilizar la DRIS. ¿Generado en dónde? In situ, en nuestra finca, con nuestro genotipo, con nuestras condiciones. Ok. Si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? La fórmula del índice de nutrientes desarrollada a partir de operaciones de las sumas y restas de las funciones o comparaciones. Esto se hace intrínsecamente dentro de todos los cálculos matemáticos que les decía, ¿sí? Entonces, intrínsecamente se realizan ahí. Estos valores se pueden ordenar de menor a mayor. Es necesario realizar una comparación final, pues para obtener resultados, ¿sí? Entre los valores de los nutrientes provenientes del laboratorio y su correspondiente índices calculados. Entonces, tenemos los índices calculados que vienen a ser con la investigación previa que ya contamos, in situ y con todo nuestro cultivo. Y la comparación final, que sería el valor del nutriente que nos entrega el laboratorio. ¿Sí? Esa sería pues la comparación final con la cual vamos a ponerle y hacer la comparación. ¿Sí? ¿Qué hace que el DRIS sea un sistema diferente? Bueno, los valores de referencia de la DRIS se obtienen correlacionando los valores de los nutrientes con producciones reales. ¿Qué quiere decir? Que antes de nosotros utilizar la DRIS tenemos que tener los valores reales con las producciones reales. Por eso les digo que tienen que tener un estudio previo. Entonces usted tiene que haber ya obtenido, bueno, yo produje tanto en tales condiciones con tales genotipos y tales fenotipos. Entonces ese es el valor que a mí me va a indicar que voy a estar bien en producción, ¿sí? Entonces necesitamos tener esos valores reales previos, ¿sí? Y se obtienen a partir de una base de datos en la que se compara. En esa base de datos es la que se debe invertir mucho tiempo, dinero, investigación y demás, ¿sí? Y esa es la base de datos, la cual no se cuenta siempre, entonces por eso mucha gente no utiliza la DRIS. Entonces, si queremos utilizar la DRIS, debemos de empezar por crear esa base de datos. De esta manera es uno de los mejores métodos de interpretación de análisis foliar. Recuerden que estamos hablando del análisis foliar, no del análisis de suelo. ¿Listo? Ya que la correlación entre la producción y las normas obtenidas es muy buena. O sea, es muy, muy efectiva, es muy fina. Es excelente la correlación. ¿Por qué? Porque es que ya se hizo el estudio previo. ¿Sí? Ok. ¿Qué son los nutrientes limitantes para la producción? Bueno, son los nutrientes que limitan mediante el sistema DRIS, se pueden ordenar por magnitudes. ¿Qué es eso de magnitudes? Ahora lo vamos a ver en una gráfica, entonces podemos saber si es muy grande o si es muy pequeña, ¿sí? Si se aleja mucho de nuestro cero, si se aleja mucho, tendríamos una magnitud grande y podría ser un signo de alarma, ¿sí? También se puede detectar nutrientes que están en condiciones de consumo de lujo, o sea,
que está muchísimo más pasado para el lado derecho de nuestra media, que sería la producción óptima, y el elemento debería estar allí en producción óptima. Si se aleja mucho a la derecha, estaríamos en consumo de lujo, y si se aleja mucho a la izquierda, pues estaríamos en una carencia. ¿Sí? Datos que se obtienen tras un estudio DRIS. Bueno, el DRIS proporciona diagnósticos válidos independientes, escuchen, independientemente de la edad de la planta o de el origen del tejido. O sea que aquí no importa si nosotros muestramos, digamos, solamente la hoja o el tallo o la flor. ¿Sí? Eso es independiente en este sistema. Y tampoco importa si nosotros muestreamos la planta muy pequeña o muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se cuenta con los valores de referencia de todos los estados fisiológicos de la planta. ¿Sí? Se tiene un valor que indica el equilibrio o desequilibrio, esto es clave. Esa magnitud del DRIS que les comentaba, esa magnitud de si está muy alejado del centro o si está muy cerca del centro o si está pasado a la derecha o izquierda. Izquierda sería negativo y a la derecha positivo. Entonces, ahí tenemos una alarma, ¿sí? Tenemos una alarma y es ahí como decimos que tenemos un problema y tenemos que corregirlo, ¿sí? Se ordenan los nutrientes en base a su carácter limitante. Entonces, primero nos va mostrando el más limitante, el menor limitante y el que está bien. Y eso tiene un valor que indica el equilibrio, ¿sí? Eso lo hace. Los índices serán más, menos y cero, de acuerdo a la magnitud de las desviaciones del balance óptimo. O sea, cuando estamos en cero, no tenemos una magnitud ni para la derecha ni para la izquierda, o sea, no tenemos un índice ni negativo ni positivo. Entonces, estaríamos hablando de un balance óptimo. Pero si tenemos una desviación desde ese balance óptimo, desde ese índice DRIS que es en cero, entonces tendríamos un problema, ¿sí? Un desequilibrio. Bueno, aquí les muestro esta plantilla que alguna vez me la compartieron. Solamente el screenshot porque estos datos se manejan como con mucho recelo, ya que hacer una base de datos para un índice DRIS cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo y requiere investigación previa, como ya les había dicho. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, todo. Aquí tenemos lo que el laboratorio nos indicaría y aquí tendríamos la norma, ¿sí? ¿Qué es esto de la norma? Bueno, tendríamos lo que debería de estar. Y allí pues nos daría el índice cuando ya se le ponen todos estos datos, ¿sí? Miremos este para olivo. Entonces, ¿cómo sería un análisis foliar de olivo interpretado mediante DRIS y el sistema tradicional? Por ejemplo, se obtiene un análisis foliar de olivo, nos entregaron ya al laboratorio y se obtienen estos resultados. Obtenemos entonces de potasio en porcentaje, 0.78, magnesio, nitrógeno, calcio y fósforo. Pero aquí obtenemos un índice DRIS, ¿sí? Este índice DRIS, miren que aquí hay un resultado con negativo, aquí hay un resultado con 0, aquí hay un resultado con 4, otro con 7. Ahora les voy a explicar qué es esto. En la interpretación clásica, o sea, la normal que hacemos nosotros, decimos, estos resultados de laboratorio que nos entregaron están normal, están bien. Entonces decimos, no, estamos bien, no hay problema. Pero el índice DRIS nos muestra que estos mismos resultados de laboratorio entregados sí tienen problema, que el potasio tiene problema, que el magnesio tiene problema, está limitante, que el nitrógeno está equilibrado, o sea, no hay problemas con el nitrógeno, que el calcio está normal y que el fósforo está normal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cualitativamente una interpretación mucho mejor que la que nos muestra la interpretación clásica, que con estos mismos datos nos diría que estamos bien, nosotros nos relajamos, no hay problema, estamos haciendo las cosas bien, estoy fertilizando bien, pues resulta que no, si hay problema y no lo muestra la DRIS. Aquí especialmente problema tendríamos con el potasio y el magnesio, ¿sí?
Nitrógeno estaría equilibrado y el calcio estaría, calcio y fósforo estarían normal, lo que quiere decir que solamente requerimos monitoreo, ¿no? No es que nos vamos a relajar y no vamos a hacer nada. Ahora mírenlo acá. ¿Cómo dijimos que estaba el nitrógeno? Equilibrado. Equilibrado, vean que está equilibrado y está en su cero, ¿sí? Está en el cero nos indica un equilibrio, nos indica que estamos haciendo las cosas bien, que la nutrición está bien, que no hay antagonismos, ¿sí? Nos indica que estamos bien, ¿sí? Pero ¿cómo está el potasio y el magnesio? Limitados. Ajá, muy bien. Pero vean que aquí también, aparte de decirnos eso, también nos indica una magnitud. ¿Recuerdan que les hablé de esa palabrita? Magnitud. Vean, esta magnitud es mucho más grande que la del magnesio. Entonces, quiere decir que, ¿qué? Que tenemos más problema con potasio que con magnesio. Sin embargo, los dos están desequilibrados porque vean que está hacia la izquierda. ¿Sí? Están desequilibrados. ¿Qué quiere decir? Alarma y aplicación o aporte inmediato de potasio y una alarma y también aplicación menos que el potasio, pero requiere igualmente, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos muestra. Ahora, si nos vamos al calcio y el fósforo, que decían que estaba normal, entonces dice, ok, estamos normal, estamos hacia la derecha, vamos bien, pero también el fósforo requiere un monitoreo. No queremos, recuerden que no queremos ni escasez por acá, ni tampoco consumos de lujo. O sea, no queremos que la planta se le esté aplicando y ella simplemente esté también que no haya rendimiento o posiblemente pueda también existir que esta magnitud sea tan grande que nos permita un antagonismo, ¿sí? Con los demás nutrientes. Entonces, no queremos eso, por eso entonces, así sea hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros esto lo estaríamos monitoreando, ¿sí? Pero el nitrógeno nos indica que está bien. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo va bien? Bueno. Entonces tendríamos ya la interpretación, ¿no? Después de haber metido los datos de laboratorio a la plantilla, después de haber hecho nuestro investigación in situ, en nuestras condiciones y para nuestro cultivo. Ahora, pues, como todo en la vida, existen unas desventajas con el DRIS. ¿Qué desventajas tendríamos? Bueno, el sistema presenta dificultades en el manejo informático, ¿sí? De interpretación, ¿por qué? Porque hay que manipular grandes poblaciones de datos, hay que hacer grandes muestreos, hay que tener todo el ciclo fenológico y fisiológico de la planta muestreado. Hay que tener todos esos datos, no solamente de hojas, sino de tallo, de flor, de órgano cosechado, en fin, de fruto. Entonces, necesitamos una previa investigación y una base de datos gigante, ¿sí? Aparte, recuerden que cada datico tiene un costo, porque cada determinación en laboratorio tiene un costo. Entonces, no es así tan fácil, ¿sí? Los datos de una región, pues, no son aplicables a otras. Y eso debería de ser para todo, para análisis de suelo, para análisis foliar. Siempre les he dicho que nosotros deberíamos de generar nuestros propios datos in situ. O sea, in situ es para cada región, para cada país, y si lo quiere mucho más fino, para cada finca, ¿sí? Solo resuelve el aspecto cualitativo, ojo, cualitativo, no el cuantitativo, ¿sí? ¿Cuántos números? ¿Sí? Ese aspecto no lo resuelve. Entonces, nosotros esto lo podemos estar generando como o utilizando como un monitoreo mucho más específico, mucho más bueno, pero no es lo único que tenemos que hacer porque nosotros también necesitamos el aspecto cuantitativo, ¿sí?
sus índices numéricos no permiten una interpretación cuantitativa, no te dice cuánto debes de aplicar, simplemente te dice cómo vas. ¿Ok? Los déficits hídricos que afectan el crecimiento del rendimiento del cultivo pueden interferir. Recuerden que esos estrés, cuando la planta está estresada, bien sea por exceso o por déficit, entonces intervienen directamente, ¿sí? Puede ser que los nutrientes está todo bien, pero si usted no regó lo adecuado, o si de pronto había mal manejo y regó de más y se encharcó la planta y sufrió un estrés por exceso, eso también va a afectar a la planta, está estresada, ¿sí? Entonces, eso afecta, ¿sí? Afecta al rendimiento y pues obviamente los resultados obtenidos de la norma matriz pues no van a ser significativos, ¿sí? Bueno, esto me gustaría que lo leyera alguno de ustedes, por favor. Bueno, la Tierra es una red de relaciones, es una totalidad indivisible. Es la expresión de un orden universal fundamentado en el conjunto y no en las partes aisladas. Bueno, ¿por qué creen que los traigo esa reflexión después de hablarles de un tema particular? ¿Por qué creen? Jóvenes. Buen día, Master. Buen día. Master, Dime. ¿no será por lo que nos dice, ¿Por? por lo que nos dice, recalcamos siempre que al final de cuentas en el suelo no hay solo... Perdón, no te escuché, Ángel. Ángel. Ángel, ¿qué? disculpe, que tengo unos problemitas aquí Sí, de conexión. tranquilo. Sí. Que le- por lo que nos dice que. Que siempre recalcamos que al final en el suelo no interviene solo un elemento, no hay solo un nutriente, sino que tanto para fertilidad como para utilidad del suelo, Ujú. intervienen todos. Por eso nosotros no tenemos que enfocarnos a la aplicación de cantidad de un solo elemento, sino que el análisis de suelo nos sirve para saber cuánto necesitamos de cada uno y Ujú. saber que todos son importantes en realidad. Y el aporte que le tenemos que hacer no es solo de un elemento, pues, sino siempre llevar un balance. Sí, muy bien. Bueno, eso si lo enfocas a nutrientes. Ahora, es un poquito más complejo que eso. Por ejemplo, este señor Jairo Restrepo, el cual realmente es un maestro de lo que hace. Él dice, no se enfoquen solamente en, ¿para qué me sirve, por ejemplo, me dijo a mí, ¿para qué me sirve un análisis de suelo si no tengo en cuenta la parte biológica? Si no tengo en cuenta las interacciones que se suscitan allí, si no tengo en cuenta todo lo que hay, es que en el suelo hay interacciones entre nutrientes, pero interacciones entre nutrientes con microorganismos, con bacterias, con hongos, ¿sí? Entonces, a veces vemos las cosas aisladamente, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir unos contenidos y tenemos que cumplir como con temas que ustedes deben de saber, ¿sí? Pero también recuerden que una de las características del curso es que se formen una postura crítica. Entonces, dentro de la postura crítica, ustedes deben de conocer muchas cosas y por eso también les hablo de la DRIS y por eso les hablo de análisis de suelo y por eso les hablo entonces de el análisis foliar como tal,
Pero ustedes deben de saber y de entender que no es solamente eso, ¿sí? Esto se habla por partes aisladas, pero ustedes deben de entender que el suelo y la interacción de todo, especialmente los macro, meso y microorganismos, es tan importante que a veces estas cuestiones se quedan como en un segundo plano, ¿sí? A veces se quedan en un segundo plano. Entonces, a veces, por ejemplo, si tenemos un desequilibrio, a veces la respuesta no es aplicar nada. O nada me refiero a síntesis química o no es aplicar nutrición, sino que a veces la respuesta es inocular algún organismo para que me solubilice, ¿sí? Determinado nutriente. Entonces, es mucho más complejo que ver todo aislado en el suelo. Son relaciones de todo, ¿sí? Es todo. Es, por ejemplo, nosotros no somos solamente, ¿qué le digo yo? No necesitamos solamente dinero, necesitamos amor, necesitamos cuidados, ¿sí? Entonces, es tan complejo que muchos lo pueden ver como aislado. Por ejemplo, el psicólogo puede verlo solamente desde el cerebro, la psiquis, pero el doctor lo ve solamente aislado y lo ve desde el punto de vista físico, ¿sí? Pero ya llega entonces uno, ¿sí? Que podría ser como la medicina funcional, que ya empieza a verlo integralmente. Bueno, usted, ¿por qué le dolió la barriga? Ah, no, es que estaba nervioso. Ah, usted, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? Entonces lo ve desde un punto más integral. Así deberíamos nosotros ser, ¿sí? Como médicos funcionales. Si no conocen un poquito de la medicina funcional, los invito a buscar un poco de ella. Ve las cosas más integralmente. Entonces nosotros deberíamos de ser agrónomos más integrales, ¿sí? Siempre les digo, tenemos que cumplir un montón de contenidos y ustedes tienen que saber de todo, ¿sí? Un poco de fertilizantes química, pero tienen que saber del orgánico, tienen que saber de DRIS, tienen que saber de los cálculos, pero al final, usted cuando vaya al campo, usted debe tomar unas decisiones y usted debe saber que con todo ese contenido que tiene, las decisiones deben de ser acertadas, pero no solamente en cuestiones productivas o monetarias, sino que usted debe ser sostenible y sustentable. Y esas dos palabras encierran una cantidad de cosas que usted debe haber conocido, que usted debe tener posturas críticas para poder aplicar o no aplicar algo, que usted debe saber que un cultivo, así mucha gente por ignorancia diga, esa cosecha sale a qué costo medioambiental, ¿sí? No es solamente el costo monetario, es el costo medioambiental que estamos creando y que nos está matando, que mucha gente aún no comprende, ¿sí? Entonces, esa postura crítica es lo más importante. Yo lo veo como lo más importante de cada curso, porque hay muchísimos contenidos. Ustedes saben que ahora la información está a flor de piel. Con googlear, Google académico, hay artículos, hay libros, hay de todo. Pero la postura crítica que usted se pueda generar es la que realmente necesita más tiempo, más reflexión, más contenido, ¿sí? Por eso les pongo esta frase de ingeniero Jairo Restrepo al final, porque realmente a veces vemos todo como dividido, pero no lo vemos en una interrelación, ¿sí? Y ahí les invito a los que no pudieron estar, los invito a ver los videos que tuvimos en el marco de la celebración del Día Mundial de la Conservación de Suelo. Los invito a volver a ver esos videos porque es importante, ¿sí? Es bien importante. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Les da pena preguntar así grabando? Entonces voy a pausar la grabación.